buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos de corazón por estar aquí hoy en este gran cierre de lujo que tenemos con nuestra amiga Cristina Fallarás, que ha elegido Sanlúcar para venir. Está contenta de estar aquí con nosotros. Y bueno, voy a hablar poquito de ella porque lo que interesa es que hable ella, yo es lo de menos. Pero bueno, voy a decir unas cuantas pinceladas de ella. Así que para mí es un placer, aunque también es un riesgo presentar a Cristina. Y digo riesgo porque presentarla es como presentar a un vendaval. La vi hace unos meses en Trebujena y es una mujer intensa, directa, capaz de remover conciencias. Así que mejor que hoy que esté cerrando aquí este acto, como he dicho antes, de los Encuentros en la Paz de 2025 de Izquierda Unida. Es todo un lujo, porque no se va a quedar callada, sino a decir las cosas bien claras. Cristina es periodista, como sabéis, y escritora. Ha trabajado en casi todos los medios de comunicación y ya seguramente contará ya cómo le fue o cómo le está yendo. Se ha convertido... Pues me han echado de casi todos. Por eso digo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Se ha convertido en altavoz de causas justas y en altavoz también de los que no tienen altavoz, ni micrófono, ni canal YouTube. Es de esas personas que no se esconde detrás de un titular ambiguo de un tuit. Si algo le duele, ella lo dice, y si alguien calla, ella grita. Hace años nos dejó a todos mudos y mudas, cuando fue la primera periodista en este país que contó que la habían desahuciado. Pero no lo contaba para dar pena, que eso nunca va con ella, sino para señalar que hay un sistema que expulsa a la gente de sus casas mientras protege a los de arriba. Desde entonces no ha parado. Su lucha se hizo aún más radical, más personal, más comprometida. Desde entonces ha sido altavoz de las personas empobrecidas, de las mujeres silenciadas, de las víctimas del franquismo. Ha escrito, ha luchado, ha debatido y ha estado siempre del lado correcto de la historia, aunque a veces eso le implique estar sola. Y también es la creadora de Cuéntalo, un movimiento donde miles de mujeres rompieron el silencio. Lo que ella abrió no fue un hilo de Twitter, fue un terremoto que impulsó a que miles de mujeres compartieran sus testimonios de violencia patriarcal. Y desde entonces, las que antes no hablaban, ahora gritan. Aquí en Sanlúcar hay gente que ya la conoce muy bien, entre ellas las mujeres del Club de Lectura Mar de Leva, que aprovechando la generosidad de Cristina, nos hemos reunido esta mañana en el Palacio, con Lilian también, porque hace unos meses leímos una maravillosa novela que se titula El Evangelio según María Magdalena. Y qué lectura, madre mía, qué lectura. Algunas aún estamos digiriendo aquello de que Jesús, y no quiero hacer spoilers, por si alguien se anima a leerla. Solo diré que Cristina nos regaló una María Magdalena libre, fuerte y reverente como es ella misma. Con este libro Cristina devuelve la palabra a quien se la arrebató, visibiliza la memoria desde el margen y reivindica que las mujeres también han sido autoras de lo sagrado, de lo político y de lo humano. Y claro, leer a Cristina es como invitarla a tu casa, se te planta en el salón, te levanta las alfombras y te pregunta por qué sigues guardando el machismo debajo. No hay lectura neutra con ella, y eso en estos tiempos de equidistancias y discursos tibios es una bendición. Os voy a dejar con ella, poneos el cinturón, sujetaos a la silla y preparad los oídos y el alma porque Cristina no viene a dar una charla, viene a encender un fuego que no va a dejar indiferente a nadie. Bienvenida, amiga, hasta tu casa. Sanlúcar te abraza con gratitud y con admiración y muchas gracias por estar aquí con todas nosotras. Bueno, también quiero agradecer a Sara, que es la intérprete de signos, porque tenemos aquí un grupo de gente que es sordomuda y también tienen derecho a escucharla, ¿no? Y tenían muchas ganas de venir, están aquí todos ellos y ellas. Muchas gracias, Ifigenia. Ifi, que es amiga, me dijo, ¿te vendrías a Sanlúcar? Y dije, ya tardas, compañera. Una ciudad grande con una alcaldesa de izquierdas es la única que tenemos, así que es donde tengo que estar. Me encanta estar en Sanlúcar, me encanta venir a hablar a estas charlas que son... Me decía Ifigenia, te voy a contar lo que son estas charlas.
Y digo, si no hace falta que me lo cuentes, si estas charlas son conocidas en España entera, lo que yo tengo es un honor de que me hayáis invitado a venir a mí. Yo sé cuando han venido escritoras, escritores, pensadoras, pensadores, y estar aquí para mí es un honor, alcaldesa, equipo consistorial, gentes de Sanlúcar, y voy a hablar de violencia. Hablar de violencia nunca es fácil. Pero por eso mismo os invitaría a que mientras yo hablo, alguien tenga una duda o le quede poco claro lo que yo digo, levanta la mano. Puedo no hacerle caso, porque también yo tengo mi genio, pero levantan la mano y si queréis, hablamos. De todas formas, después de que yo haga mi exposición, os invitaré a participar porque creo que el diálogo siempre es mejor que soltar un chorreo. Y ahora Lázaro me va a hacer un favor, compañero, porque yo necesito moverme mientras hablo y además porque si no, no veo las caras del final y me gusta ver a todo el mundo. Así que vamos a quitar esta mesita y yo me voy a poner como David Bowie con un micrófono de mano. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Sí. Bueno, para quienes no lo sepáis, yo llevo desde 2018 recopilando testimonios de mujeres que relatan en público la violencia que sufren o han sufrido. Al principio lo hacían ellas en sus propias redes, después, hace 2 años, en agosto del 23, después de que Rubiales dijera 4 cositas idiotas, les pedí que me las mandaran directamente a mí. Luego os explicaré por qué. Y ahora os voy a contar por qué estamos viviendo una de las revoluciones más grandes desde la invención de la imprenta. Pensaréis que está la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, todas estupendas, estupendas, estupendas. Pero ¿dónde estaba la voz de las mujeres, compañeras, compañeros? ¿Dónde estaba la voz de la mitad de la población? En ningún sitio, por la sencilla razón de que nunca antes en toda la historia de la humanidad habíamos podido expresarnos. Ahora podemos expresarnos por primera vez, por primera vez. Y voy a contaros por qué es importante y cómo empecé un movimiento que yo solamente lo arranqué y fueron las mujeres las que tomaron el testigo y lo convirtieron en un movimiento que en este momento tiene más de 100 millones de relatos. Es el mayor archivo de relatos de la historia, contadas en primera persona. Más de 100 millones, compañeras, compañeros, de mujeres que por voluntad propia y sin que nadie les haga una pregunta concreta, sin encuestas mediante, han lanzado el relato de la violencia que sufren. Y todo esto empezó con una violación, que seguramente recordáis, la violación de la manada de San Fermines. ¿Os acordáis de la violación de la manada de San Fermines? Voy a dar 4 pinceladas porque creo que es pertinente. Una chavala llegó a las fiestas de San Fermines, allá por el 15-16, no recuerdo si fue en el 15 o en el 16, 2016, llegó a las fiestas de San Fermines a pasárselo bien. Iba con sus amigos, llegó en un coche y iban, como tantas otras personas, a bailar, a jugar, a pasárselo bien, a beber y a dormir en el coche, ¿verdad? Bien. Paralelamente, 5 tíos cogieron otro coche desde Sevilla. Ellos no iban a pasárselo bien, ellos habían quedado en ir a San Fermines a violar. No habían quedado en ir a follar, habían quedado en ir a violar. Y así lo dijeron en un chat. Abrieron un chat, lo llamaron La Manada y dijeron: vamos, colegas, vamos todos a una.
Aquella chica, a las 2 de la mañana, les dijo a sus amigos: oye, que estoy cansada, que estoy ya muy borracha, ya no quiero seguir bebiendo, me voy al coche a dormir. En principio, lo único que le podía haber pasado es que el coche estuviera cerrado, pero ella se fue hacia el coche. Tuvo la mala pata de cruzarse con estos 5 tíos, 5 tipos adultos. Ella era una chavala, 5 tipos adultos grandes, 2 de ellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, uno miembro de la policía, otro del ejército. Tuvo la mala suerte de cruzarse con ellos. Uno de ellos la llevó, otro la metió a un portal y se metieron los 5 con ella en el portal. Se metieron los 5 con ella en el portal. Inmediatamente, nada más entrar al portal, le bajaron el pantalón, le bajaron el tanga y la penetraron, 2 de ellos oral y analmente. A partir de ahí, los 5 la fueron penetrando oral, vaginal y analmente, uno detrás de otro constantemente, mientras lo grababan con un teléfono móvil. Gracias a que lo grabaron con un teléfono móvil, los jueces pudieron ver lo que pasaba allí. Y yo también lo vi. Y yo también lo vi porque era periodista de televisión. Desde aquel día no he vuelto a escribir un artículo informativo. Desde aquel día solo escribo opinión, porque creo que desde aquel día no podemos informar como se informaba. Bien, la violaron hasta que se cansaron. Cogieron su móvil, se lo llevaron y desaparecieron. La chica quedó en shock, salió en shock del portal, se sentó a llorar convulsamente en un banco justo delante de donde la habían violado, y una pareja que pasaba por allí le dijo: ¿qué te pasa? Tal y cual. Llamaron a la policía y a la chica le preguntaron, y la chica dijo: eran un grupo, lo único que recuerdo es que uno llevaba un tatuaje, uno tenía la tripa gorda y llevaba un tatuaje aquí, y que hablaban con acento sevillano. Bien, la policía, hay un documental que se llama No estás sola, de Almudena Carracedo, muy interesante sobre este caso. La policía empezó a buscar a un grupo de 4 o 5 chicos de esa edad, señores de esa edad, y los encontraron y dieron con ellos. Había 5 chicos con acento sevillano que efectivamente llevaba uno de ellos un tatuaje. La chica los reconoció borrosamente, los detuvieron y 2 años después empezó un juicio. A mí el juicio de la manada de San Fermines me pilló en directo en la tele, en un programa que se llamaba Las Mañanas de 4, donde yo participaba como contertulia política. Que había 2 posibilidades. El día que se iba a hacer pública la sentencia, la primera sentencia sobre el juicio de la manada, ese día empezó todo. Ese día empezaron las manifestaciones, ese día empezó la movilización feminista, ese día empezó el Hermana, yo sí te creo, ese día empezó el No estás sola, ese día empezó un movimiento que no ha parado hasta ahora. Bien, yo estaba sentada en el plató con la cámara, tenía 3 señoros de derechas, un par de señores de izquierdas, sentada. Que habían 2 posibilidades: que aquel tribunal dijera que había sido un abuso sexual, o que dijera que había sido una agresión sexual. Ahora ya no caben esas posibilidades. Gracias a la ley del solo sí es sí, ahora solo hay agresiones, ya no hay abusos. Un abuso sexual tenía una pena muy pequeña, porque se suponía que no había habido ni violencia ni intimidación para cometerlo. Es decir, que no había habido ni violencia ni intimidación para violar a alguien. ¿Os imagináis lo que era eso? Era tremendo. La agresión sexual suponía que había habido violencia e intimidación. Os digo una cosa, a mí se me cruzan esos 5 más tuerzos por una calle a oscuras y la intimidación está sin necesidad de que me bajen el tanga. Pero bueno, ahí estaba, iban a hacer pública la sentencia y estábamos todos así. En realidad, todo el mundo pensaba que iban a decir que era una agresión sexual, sobre todo porque aquellos jueces habían visto el vídeo. Habían visto el vídeo, o sea, no es que se lo hubiera contado a alguien, es que lo habían visto. Entonces, era evidente que ahí había habido una agresión sexual. Bien, salió la sentencia y aquellos jueces dictaminaron que aquella chica, en aquello que ellos habían visto y que en los hechos probados de la sentencia, donde se describe lo que pasa,
Un juez y una jueza describen lo que pasa en los hechos probados. Los hechos probados es aquello que no depende de una opinión o de un relato, sino que se puede probar. En los hechos probados los jueces narraban lo que yo os he dicho y ya no repetiré porque no hace falta repetir las penetraciones, ¿verdad? Bien, lo habían visto, lo habían redactado y decidieron que después de ver ese vídeo y de redactar lo que redactaron, aquello había sido un abuso y que no había habido ni violencia ni intimidación en la violación de la chavala. Yo estaba en directo y se me heló la sangre. Y de repente, es decir, primero me reaccionó el cuerpo, es decir, me temblaban las manos, y me di cuenta, como periodista, yo llevo 40 años de periodismo a mis espaldas, lo he hecho todo. He sido desde redactora de barrio hasta directora de periódico, desde guionista de televisión hasta contertulia. Lo he hecho todo, bien. Se me heló la sangre y de repente supe que aquello que iba a suceder a partir de entonces, porque os digo una cosa, 2 de los jueces decidieron que no había habido ni violencia ni intimidación. El tercero, Ricardo Gómez Gómez, no se nos olvide su nombre, Ricardo Gómez Gómez, dijo que había sido una fiesta con jolgorio y que la chica lo había disfrutado. Hola Ricardo Gómez Gómez, desde aquí te mando un saludo, porque no me olvido de tu nombre. Bien. Yo entonces tenía que opinar y supe que no podía, que el periodismo no iba a dar abasto para lo que iba a suceder porque las mujeres estábamos esperando el feminismo, pero no solo el feminismo organizado, se estaba esperando esa sentencia, estaba en todas las televisiones y lo que iba a pasar iba a ser demasiado gordo para que el periodismo pudiera hacer un análisis pequeñito. Y pensé, hay que inventar algo, porque hay que responder a una pregunta clave. ¿Por qué estos jueces hacen esto? ¿Por qué dictan esta sentencia? Porque pueden. Porque pueden. ¿Y por qué pueden, compañeras, compañeros? Porque si yo a ti te cojo el bolso y me lo llevo, lo llamamos robo. Porque si yo a ti te cojo, te me llevo y le digo a tu madre que me pague un rescate, lo llamamos secuestro. Porque a lo de Montoro lo llamamos corrupción. ¿Pero a qué llamábamos violencia sexual? No teníamos ni idea. No solo no teníamos ni idea, sino que violencia sexual era aquello que unos señores jueces viejos, todos hombres, habían decidido años que se llamaba violencia sexual. Y ellos, en teoría, sabían lo que nosotras sufríamos como violencia sexual. Quiero recordaros que hasta hace nada solo se llamaba violación a una penetración con eyaculación. Todo el resto no era violación, a una penetración vaginal. Bien, y pensé, esto tenemos que darle un cauce. Y entonces, yo tenía entonces Twitter, después me fui porque estuve amenazada de muerte muchos años. Entonces, lo que hice fue, puse un pequeño tuit donde yo relataba varias veces que me habían violado. A mí me han violado bastantes veces. No 1, ni 2, ni 10, bastantes más. Porque a mí me violaban de niña, y cuando te violan de niña, cuando eres mayor te violan mucho. Bien, yo puse varios ejemplos y dije, compañeras, nos han hurtado un relato. No está relatado qué consideramos violencia sexual. Hashtag, cuéntalo. Cuéntalo, cuenta tú lo tuyo. ¿Vale? Entonces, al día siguiente yo recuerdo que estaba en Almería presentando un libro y al día siguiente, a la noche cuando llegué, había 10 mujeres adultas que habían relatado violencia sexual sufrida en algún momento. Y pensé, caray, esto es un logro, es maravilloso. 10 mujeres adultas contando en público lo que han sufrido. No os olvidéis que yo era periodista y para conseguir un testimonio o un relato tenías que pasarte días buscando a la mujer que quisiera relatar. Lo que 10 mujeres lo hicieran en público me pareció un logro tremendo. Al día siguiente eran 10.000. A los 3 días eran 100.000. A la semana y media eran 3 millones de mujeres de 60 países distintos relatando experiencias de violencia sexual a raíz de un hashtag, de una cuenta piojo, que era la mía, de una persona piojo, que era yo, de un país piojo, que es España.
Es decir, sin darme cuenta, acababa de abrir una puerta brutal al relato de aquello que no estaba contado. Y las mujeres, de forma intuitiva, respondieron, insisto, desde 60 países diferentes. No hay 60 países de habla española en el mundo. Desde 60 países diferentes aportaron sus relatos. En aquel momento fueron los que pudimos aislar, los que pudimos descargarnos. Son esos 3 millones. A partir de ahí siguió creciendo y ya es inabarcable y es imposible descargarse esos relatos. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué pasa eso. Es decir, ¿por qué a la llamada de una pioja como yo responden de repente millones de mujeres del mundo entero? Y la respuesta se llama comunicación y se llama redes sociales. Os dirán que las redes sociales son malísimas. Os dirán que son las difusoras de bulos. Os dirán que son las difusoras de las fake news. Os habéis oído el raca-raca de las fake news. La fake news, las 2 fake news más grandes que ha tenido España, cuando sucedieron, no había redes sociales. Se llaman "hay armas de destrucción masiva" y por culpa de ella asesinamos o colaboramos en el asesinato de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Y la segunda se llama "ha sido ETA en Atocha". Esas 2 fake news las dijo un presidente, concretamente el presidente Aznar, y las publicaron todos los medios de comunicación de este país y no les hizo falta redes sociales. Así que no nos vendan la moto, porque lo que han hecho las redes sociales es permitir que construyamos un nuevo tipo de comunicación absolutamente distinto, horizontal y no jerárquico. ¿De acuerdo? Voy a contaros un ejemplo que es muy ilustrativo y a mí me gusta contarlo así porque en los sitios donde hay setas, si el año sale húmedo, pues salen muchas setas. Y 2017 nos salió un año muy húmedo, por lo que parece. 2017. En 2017 llevábamos 30, 40 años de democracia. 40 años de democracia. 40 años de medios de comunicación independientes llevábamos, ¿verdad? Y resulta que en 2017, plop, nos sale una seta. ¡Hostia! Que tenemos un dictador enterrado con honras de Estado. Nos sale otra seta. ¡Ah! Que es que el Valle de los Caídos está protegido. Nos sale otra seta. Oye, que España está llena de fosas comunes como un queso gruyère. ¡Pum! Nos sale otra seta. Mira que los Borbones roban. Nos sale otra seta. Mira que el rey tiene amantes. ¡Plum! Nos sale otra seta. Oye, que los republicanos existen y las republicanas también. Nos sale otra seta. Oye, que los represaliados y represaliadas del franquismo no recibieron ninguna restitución. ¡Plum! Nos sale otra seta. Oye, que es que vamos a enterrar a Billy el Niño con honras de Estado y todas sus medallas puestas. ¡Plum! Nos sale otra seta. Nos sale otra seta. Que la iglesia viola niños y niñas, plop, nos sale otra seta. Que las monjas robaban bebés, plop, otra seta. Que a las mujeres nos maltratan, a todas constantemente como una forma de vida. La de setas. Compañeras, compañeros, 2017. No en el 77, no en el 87, no con la llegada de Felipe González y su mayoría, no, 2017. ¿Qué pasó en 2017 para que todos aquellos colectivos de los márgenes, es decir, republicanos y republicanas, represaliados y represaliadas del franquismo, familias de bebés robados, mujeres violentadas, asesinadas, hijas e hijos de mujeres asesinadas. ¿Qué pasó en 2017 para que tuviera que irse el Borbón a Abu Dhabi o donde quiera que esté ese señor? ¿Qué pasó en 2017 para que tuvieran que sacar a Franco a toda prisa del Valle de los Caídos? Para que nos tuvieran que confesar que ponían flores frescas en la tumba del asesino cada día a cargo del erario público. En 2017 pasó ni más ni menos que se popularizaron las redes sociales. De nuevo, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales son un medio de comunicación de masas y esto es imprescindible comprenderlo. Los medios de comunicación de masas son los periódicos, las radios, la tele, el cine,
La industria editorial, las revistas, esos son los medios de comunicación de masas. Son los que generan opinión pública, lo que nos dicen, lo que tenemos que pensar. Los que durante 40 años se callaron que Martín Villa colaboró en el asesinato de los de Vitoria. Los que se callaron que Franco recibía honras de Estado, los que se callaron, y lo teníamos todas las redacciones, en todos los cajones, que los reyes borbones han robado siempre y seguirán robando siempre. Se lo callaron todos. Esos medios de comunicación democráticos, los de izquierdas y los de derechas. ¿Cuáles son los de izquierdas, compañeras, compañeros? Bien, durante esos 40 años... Pasa el trenecito. Se lo callaron. Bien, y de repente aparecía un nuevo medio de comunicación de masas que ofrecía dos posibilidades, dos muy importantes. La primera, para publicar no había que invertir capital. Porque tú puedes decir, bueno, yo como soy del movimiento republicano o como soy de la memoria histórica para la exhumación de fosas, voy a crear Mediaset, voy a crear Telecinco, voy a crear El País, el Grupo Prisa, voy a crear el Grupo Godó, Vocento. Claro, no puedes crear un grupo de comunicación, pero no tienes la pasta. Ninguno de los colectivos de los que estamos hablando, que son esos colectivos que se sitúan en las periferias de la sociedad, republicana, bla, 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 todos. Aquí la gente de izquierda lo sabe bien. Todos los colectivos de repente ven que existe una manera de comunicarse y las mujeres por encima de todas, compañeras, que no necesita invertir capital. Porque nosotras, a saber por qué, ¿verdad? Llámame loca, no hemos manejado el capital en la vida. Pero es que además tampoco hay que pedir permiso. Porque tú podías publicar una columna en el periódico de tu ciudad, pero había que pedir permiso y tenía que gustarles. Bien, de repente las redes sociales se convierten en una herramienta en la que tú dices, yo también, me too, y por agregación, de manera horizontal, sin jerarquías, generamos una información que es, hola, ¿qué tal? A las mujeres nos violan y nos violentan habitualmente, me too. Pero también, de repente, el movimiento de la memoria histórica dijo, oiga usted que tenemos a todos estos en las cunetas. Y de repente, el movimiento de los bebés robados y de los abusos sexuales de la Iglesia sacó la cabeza. ¿Por qué? Porque era una nueva forma de comunicarnos que no pertenecía a las élites capitalistas, sino que podía ser construida y puede ser construida por acumulación de una en una. Cuando yo monto un movimiento al que responden 100 millones de mujeres, yo no tengo capacidad en este momento de movilizar nada y, sin embargo, está ahí la necesidad de hablar. Hay muchos grupos que tenían la necesidad de hablar. Bien, y de repente aparecen movimientos como el Cuéntalo y como el Me Too. Pero yo me doy cuenta de que las mujeres que se relatan en el Cuéntalo, después de descargarlo todo, de analizarlo, de estudiar los archivos, me doy cuenta de que las mujeres que cuentan las agresiones que han sufrido en el Cuéntalo lo hacen desde su propia cuenta, ¿vale? En su perfil de Twitter, de donde sea, cuentan lo suyo y ponen hashtag, o sea, ponen el cuerpo. Compañeras, compañeros, es que hay muchas mujeres que no pueden poner el cuerpo, porque se lo parten. Y entonces me doy cuenta de que la mayoría, prácticamente la totalidad de los relatos que mandan las mujeres por millones son redactados en pasado. Yo tuve un jefe yo tuve un amigo que, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo fui un veraneo, etc. Y pensé, claro, falla algo aquí. Todos los relatos son en pasado. ¿Qué pasa? Bueno, pasa una cosa bien sencilla, que si yo, Cristina Fallarás, pongo en mi perfil, mi marido me canea, mi marido me pega, cuando llegue a casa mi marido me mata.
O si tú pones, mi jefe me acosa sexualmente, cuando llegues a currar al día siguiente no tienes curro. Claro, y de repente pensé, tenemos un problema. Tenemos un problema. No pueden, hay un montón de mujeres que no pueden contar la violencia que están sufriendo, no pueden contarla porque no pueden protegerse. Y pensé, vale, que me la manden a mí. Que me la manden a mí y yo la publico sin poner su nombre. Claro, esto tuvo unas consecuencias, desde aquí mando un saludo a Rejón, unas consecuencias muy fastidiadas, muy fastidiadas. Cuando las mujeres empezaron a mandarme sus relatos y a publicarlos cuando yo lancé Cuéntalo en 2018, yo pensaba que aquello iba a revolucionar la sociedad, ¿vale? Que claro, millones de mujeres contando cómo les pegaban, cómo las violaban, cómo su abuelo, su padre, bien, que aquello iba a ser una revolución. Cuando salió el Me Too en Norteamérica, 6 meses antes de que el Cuéntalo, yo pensé que aquello iba a ser una revolución, que iba a ser brutal. Y no pasó nada, absolutamente nada de nada. Era horroroso. Entonces decidí que las mujeres me lo mandaran a mí, pero tenía que esperar a que sucediera algo que le diera impulso. Cuando tú quieres lanzar un movimiento muy fuerte, un movimiento político y popular, necesitas un contexto que te apoye. De la misma manera que lancé el Cuéntalo porque salió el juicio de la manada y dije todas a una, necesitaba. Y pasé 2 años y pico esperando que llegara el momento. Y entonces vino Rubiales. Yo a Rubiales le debo mucho. Entonces vino Rubiales y agarró a Jenny Hermoso y la agredió. Le plantó su boca encima de la boca de la chica sin permiso y sin que la chica tuviera ninguna ganas, porque los besos de los hombres además no le gustan. Sin ninguna gana. Bien, y aquello lo llamamos agresión y pensé, cuidado, 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 que llega el momento. Pero no era lo suficientemente evidente. Y entonces Rubiales volvió, porque Rubiales si algo tiene es que no es listo. No es listo. Y entonces convocó a los compromisarios. ¿Os acordáis aquella rueda de prensa con los compromisarios? No dimito, no dimito, no dimito. Bien, además del no dimito, no dimito, no dimito, este señor, un saludo, este señor dijo una cosa. Empezó diciendo que había malas feministas y falsas feministas. Yo eso me lo conozco. Yo siempre, para estos señores, especialmente los de la parte del fútbol, soy mala feminista, falsa feminista y feminazi. Pero dijo una cosa brutal. Dijo, y este es un mensaje para las falsas víctimas. Y pensé, Calvo, la has cagado. O sea, la has cagado, me la has dejado votando. Esta es mía. No hay falsas víctimas. No hay falsas víctimas. Las víctimas somos todas, de derechas y de izquierdas, ricas y pobres, cultas e ignorantes, porque los agresores son todos de derechas y de izquierdas, cultos e ignorantes, ricos y pobres. No quiere decir con esto, compañeros, que seáis agresores, quiere decir que hay de todo. Quiere decir que es que luego me vienen las cosas de la sensibilidad. Y efectivamente dije, compañeras, mandadme a mí el testimonio, y yo le quito la identidad y lo cuelgo. Para que veáis cuál es mi trabajo, podéis acceder a mi página de Instagram que se llama C-Fallarás. Allí hay miles y miles y miles. En realidad el otro día me descargué el archivo entero y me salen 98.000 testimonios en 2 años, es decir, casi 100.000 testimonios en 2 años, dirigidos uno a uno a mí. A cada una de ellas les contesto, les respondo, les quito la identidad y lo publico. ¿Cómo lo publico? Haciendo una foto. ¿Para qué? Para que de ninguna manera el agresor pueda reconocerlas, para que no haya ninguna posibilidad de trazabilidad entre su relato, entre la señora que dice mi marido me ata a la cama y esa persona. Pero además porque una fotografía, no sé si os habéis dado cuenta que en las redes sociales
la gente habla, cuando pone sexo pone S, arroba, no sé, o sea, lo pone con letras distintas, mete un 4, un 3, etc. Eso se hace para que no reconozca la palabra el algoritmo y no te eche abajo el mensaje. Me di cuenta que con la fotografía conseguía burlar al algoritmo, y las mujeres podíamos hablar cada una con nuestra propia voz y como queríamos contar el relato, porque esto es fundamental, porque es fundamental que cada una lo hable desde su palabra, desde sus maneras. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar que es universal y que afecta a todas. Porque hay veces que hay dos mujeres que me dicen lo mismo. Una me dice, es que mi papá me tocaba ahí abajo. Y la otra me dice, es que el hijo puta de mi padre me tocaba el coño. Están diciendo lo mismo, absolutamente. Y sin embargo, qué enorme abismo cultural, generacional, educativo, económico hay entre las dos de edad, hay entre las dos maneras de relatarse. Ese gran archivo con las voces de millones de mujeres es por primera vez en la historia, compañeras, por primera vez en la historia universal, un archivo de la voz de las mujeres relatada por nosotras mismas, una a una, libremente. Está hecho en Norteamérica y Latinoamérica, está hecho en el norte de África, está hecho en los países árabes, en China, en Europa, por supuesto. Está y sigue creciendo. ¿Por qué es importante eso? Porque fijaos, cuando por primera vez en toda la historia hemos tenido la posibilidad de hablar sin pedir permiso y sin invertir capital, no hemos elegido hablar de moda, que es lo que se nos supone a nosotras. No hemos elegido hablar de qué régimen hacemos este verano, que es lo que se nos supone a nosotras. No hemos elegido hablar de maternidad, que es lo que se nos supone a nosotras. La primera vez que nos han permitido hablar todas a una detrás de otra, libremente, ¿de qué hemos hablado, compañeras? De violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual, por lo tanto, es aquello que nos define por silenciamiento. Y esto es estremecedor. De la manera que es estremecedor para mal, es estremecedor para bien, porque hemos conseguido contarlo, porque estamos consiguiendo cortarlo y porque ese archivo ya es indestructible, porque yo me encargo de ir descargándolo semanita a semanita para que no lo pueda borrar ninguna red social. Y me encargo de ir publicándolo en libros, de ir difundiéndolo de 1000 maneras distintas para que no pueda desaparecer de ningún lugar. Pero ¿qué pasa cuando publicamos los relatos de las mujeres sin la identidad de las mujeres? Que se hunde el mundo. Es decir, de la misma manera que en 2018 con Cuéntalo no pasó nada, nadie se despeinó, no pasó nada, de verdad, nada de nada, y eran millones. A la que llevaba unos miles, de repente aparece un artículo escrito en El País que habla de linchamiento y de que soy una linchadora. Y aparece un artículo escrito tal, y aparece una columnita en la SER, y aparece, por supuesto, El Mundo, La Vanguardia, El Español, El Confidencial, diciendo que soy el demonio y que lo que yo digo es mentira y que lo que hago es inventarme, imaginaos mi capacidad de invención, miles de relatos diarios. ¿Por qué pasa eso? Pues eso pasa, compañeras y compañeros, porque no tienen a quién castigar. Porque la única persona a la que pueden castigar es a mí. Porque como no aparece la identidad de las mujeres que se relatan, los hombres dicen, ¿seré yo? ¿Quién está hablando? No pueden decirle a Manola, cállate, a Juani, cállate, a María José, cállate. Cuando empecé Cuéntalo, empezaron a escribirme muchachas, me han echado del trabajo, me han despedido, mi familia me ha echado de casa, mi marido me ha planteado quitarme la custodia de los hijos, porque estaban contando la violencia que vivían. Bien, quitando la identidad, la única castigable soy yo. Y yo tengo el lomo pelado de rock and roll ya. Es decir, a mí, francamente,
En este momento tengo demandas por más de 1 millón de euros de señores que se reconocen en los relatos. Hay uno que es un rapero, que hay un relato sobre una violación, ¿vale? Yo publico un relato sobre una violación fea, una violación fea. Y entonces me llega un burofax de un abogado y me dice, le vamos a demandar porque mi representado, este señor rapero, mi representado se ve reflejado indubitadamente en el relato que usted cuelga. O sea, es el que viola. Pero le vamos a demandar porque usted atenta contra su derecho al honor. Ese momento, derecho al honor. Y el juez lo admite a trámite. Y el tío me pide 750.000 euros porque le falto al honor, porque él se reconoce en un relato donde cuenta una violación. Así estamos. Es decir, así estamos. Es decir, la voz de las mujeres se va a castigar. Pero ya no se castiga como antes. Cuando yo lancé Cuéntalo en 2018, yo recuerdo en 2019, a mí me amenazaron de muerte. Me amenazaron de muerte habitualmente. Amenazaron de muerte a mi hija y a mi hijo, que entonces debían tener 10 y 16 años. Les mandaban fotos mías descuartizada. Hicieron una peli porno con mi cara, que distribuyeron por los institutos. Hubo 3 tíos plantados en la puerta de mi casa durante meses. Me empujaron. Tengo los 2 meniscos rotos de 2 empujones por la calle. Me escupían, me perseguían. Me pintaron el portal de casa. Subieron al piso. Me hicieron una cruz con una navaja en la puerta del piso de arriba. Estaba mi hija sola cuando lo hicieron, la pequeña. Tuve que cogerla, nos tuvimos que cambiar de barrio, nos tuvimos que cambiar de piso. Volvieron a hacerlo en el siguiente piso, nos tuvimos que cambiar de barrio, nos tuvimos que cambiar de piso. Me he tenido que ir de Madrid. Así, constante, constante. Y sin embargo, en este momento están rabiosos porque realmente lo que saben es que estamos construyendo una memoria colectiva, la primera memoria colectiva de la violencia, que ya no puede callarse. A mí un juez ya no me puede decir esto que dice usted no es violencia, porque tengo 1 millón de mujeres que lo relatan como violencia. A mí no me puede decir esto que usted relata es que estaba... No, es que hay otro 1 millón de mujeres que relatan lo mismo. Y en la medida que lo relatan, aprendemos el resto a relatarlo. Porque hemos empezado a encontrarle los matices a la violencia. Por supuesto que la violación por una calle oscura con penetración vaginal pasa una vez cada 1000 años. Pero no es esa la violación habitual. La violación habitual se da en familia. Habitual. Y se da en la infancia. Habitual. Habitual. Mirad, cuando lancé Cuéntalo, en 2018, como las mujeres tenían que poner la cara, relataron... Las mujeres que contaban violencia sexual en la infancia eran aproximadamente el 20 y pocos %, que coincidía con las cifras del Ministerio, es decir, eran las cifras oficiales que se manejaban. Cuando en el 23 lancé El movimiento se acabó sin la identidad de las mujeres, pasamos del 23 al 70% de relatos sobre violencia sexual en la infancia. Es decir, cuando las mujeres no tienen que poner el cuerpo, no tenemos que poner el cuerpo y el nombre, somos más libres para relatar aquello que nos han hecho o nos hacen. Y es importantísimo, es sustancial que lo relatemos, porque en tanto en cuanto lo relato yo, te reconoces tú, y cuando te reconoces tú lo cuentas y se reconoce ella, y de repente a otra le despiertas la memoria. Y porque además millones de hombres lo leen y aprenden lo que es violencia y lo que nosotras consideramos que es violencia. En este momento, fijaos qué curioso, yo tengo una cuenta de Instagram, que es donde cuelgo estos testimonios, que tiene unos 250, 260.000 seguidoras. No es mucho, 260.000 seguidoras, pero tiene 50 millones de visualizaciones al mes. Es decir, solo me siguen 200 y pico mil personas, pero 50 millones entran cada mes a mirar. De las 200 y pico mil que me siguen, el 90% son mujeres. De los 50 millones que entran a mirar,
mitad y mitad. Es decir, alrededor de 25 millones de hombres, no solo españoles, por supuesto, van entrando a mirar qué es la violencia, a mirar qué decimos nosotras que nos hace daño, porque de repente la violencia ya no es solo una penetración por la fuerza. La violencia es la mujer que dice, es que mi marido me obliga a ver porno y yo lloro todas las noches. La violencia es que a mí me molesta que mi profesor me mire el pecho. Eso que no considerábamos y que ninguna llevaríamos ante un tribunal y que ninguna llevaríamos a la policía, al relatarlo se convierte en violencias pertinentes. ¿Y qué pasa? Y con esto acabo, y me parece que es una conclusión que debemos tener en cuenta. Pasa que abrimos una brecha enorme entre lo que es violencia contra las mujeres y lo que es punible. Es decir, entre lo que nosotras consideramos violencia y lo que la ley considera que se puede castigar como violencia. Entre una cosa y otra hemos abierto un abanico gigantesco de violencias pequeñas que deben modificar la legislación y deben modificarnos socialmente y deben, porque no solo este relato colectivo, esta memoria colectiva inédita, no solo nos modifica a nosotras, compañeras, como modifica a los hombres también, modifica lo que somos como sociedad, modifica las relaciones personales, las relaciones afectivas, las relaciones sexuales y todo lo que consideramos que es cultura. Y ojalá dejara de ser cultura de la violación para ser cultura de la convivencia. Muchas gracias. Gracias, Sara. Seguramente que hay gente que tiene interés, así que animaros, que no vamos a tener todos los días aquí. Mira, yo hace mucho tiempo que te sigo en Instagram, en esa cuenta que dices que tienes, y la verdad... No, sí, vamos, me consta porque te sigo. Y la verdad que hay relatos totalmente espeluznantes, ¿no? Y cuando pasó lo de Rejón, ahí voy, yo unos días antes lo había leído y me quedé así un poco, porque la chica daba que si era de izquierda, que si no sé cuánto, daba una serie de datos que un poco te llevaban casi a la persona, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué crees que ha pasado para la chica ahora se esté redactando de esta forma, diciendo que no, que es que ella... Yo creo que ahí ha pasado algo, porque una mujer no se lanza a denunciar si no está completamente segura. Entonces, ¿qué crees tú que ha podido pasar ahí? Gracias. Ha pasado el Poder Judicial. Ha pasado el Poder Judicial. No, imagino que todas visteis el interrogatorio de Elisa Mouliá y el interrogatorio de Rejón. Si a mí me interrogan como a Elisa Mouliá, no solo me desmayo, sino que me tienen que llevar a ingresar por un ataque de pánico. Y si me interrogan como a Rejón, me voy con el juez de putas. Claro. Ese es un problema. Pero lo de Rejón fue más complejo. Es decir, cuando a mí lo de Rejón, imagino que todas sabéis que Rejón dimite porque aparece un testimonio donde él se reconoce, voy a insistir, no había nombre, yo no publico ningún nombre. Para crear una memoria colectiva es imprescindible que no se convierta en una nómina de acusaciones. ¿De acuerdo? Es decir, dice, no, es que Fallarás publica denuncias anónimas. No, hija, no. Ni son denuncias ni son anónimas. Son testimonios y son confidenciales. Porque yo conozco la identidad de todas y cada una de las mujeres que me escriben. Y no solo eso, sino que entablo conversación con ellas. Porque hay algunas que dicen, mi marido ayer me puso un cuchillo en el cuello y hay que salir corriendo y mandarles un equipo. ¿Vale? Es decir, yo contacto con ellas. No son anónimas y no son denuncias. Y por lo tanto no hay nombres. Ni aparece el nombre de la mujer ni aparece el nombre de aquel que la ha agredido. Y no es que no me los manden, que los tengo por centenares. Los tengo, los leo y los olvido, porque no ese es el propósito. El propósito es generar una memoria colectiva que pueda modificar aquello que consideramos violencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta chica me escribió y me dijo, hay un político de izquierdas madrileño que me hizo tal, tal y tal. Yo en aquel momento me habían llegado testimonios
de 3 políticos de izquierda madrileños distintos con un patrón muy parecido, muy parecido. Ella no me dijo que era Errejón ni yo le pregunté y lo publiqué. No tenía ni idea. Al día siguiente estaba yo en directo en la radio y veo como 10 mensajes de 10 amigas distintas, un audio, Radio Nacional. Cristina, la que has montado, ¿qué tal? Bueno, alguien, otra mujer, no una, varias, cogieron aquel testimonio, lo hicieron suyo, porque para eso sirven los testimonios, para generar mecanismos de identificación, compañeras, para que sepamos lo que nos pasa y aprendamos a narrarlo. Lo hicieron suyo y dijeron, a mí me ha pasado esto con Errejón, no sé si será él. Y otra, a mí con Errejón, a mí con Errejón. Bien, entonces, él dijo, dimito, que si la persona, que si el personaje. Y dimitió él. Yo ahí ni pinché ni corté. Es un movimiento, y es un movimiento donde él se sintió. Vale, después de Errejón han aprendido mucho, y a mí me demandan pues una vez al mes prácticamente. Me demanda cualquiera que se sienta identificado. Hasta el punto, os voy a poner un ejemplo. Me manda una chica un testimonio que me dice, yo era periodista, en 2015 cambiaron el jefe de sección y me pusieron un jefe que me obligaba a dejarme tocar el culo, un día me pidió que le regalara las bragas sucias, bueno, cosas marranas. Y que no la permitían trabajar bien, por supuesto. Y de repente, yo sé de quién habla, pero el nombre no lo publico, y habla de un periodista X. Y de repente me entero de que otro periodista Y la ha denunciado por su derecho al honor, por ese testimonio donde no era él. Y está en juicios con él porque ha habido dos jefes que le han hecho lo mismo. Es decir, hay 2 hombres que se han reconocido en ese testimonio y esta chica está en juicios con un tío al que no se refiere. Pero ándate tú a explicarlo. Pero me ha pasado una cosa más chusca todavía. Esto me pasó pues como en febrero, marzo. Me escribe una chica y me dice, oye Cristina, que me ha escrito el abogado de tal periodista, un periodista muy de izquierdas, de este periodista, que me dice que te diga que o quitas mi testimonio o me llevan a juicio. Pero yo no te he mandado ningún testimonio. Y al cabo de una semana me escribe otra chica y me dice, oye, que me ha escrito el abogado de este periodista, muy de izquierdas, el mismo, y me dice que te diga que o quitas mi testimonio o me llevan a juicio. Pero yo no te he mandado ningún testimonio. Así que hay un periodista que, viendo un testimonio donde se ve reconocido, ha mandado una serie de burofaxes, pues imagino que a todas las tías que ha violado, diciendo quita ese testimonio. ¿A cuántas tías habrá mandado ese burofax? ¿A cuántas mujeres se ha dirigido? No tengo ni idea, pero desde luego deben ser varias, porque a mí me escribieron 2. Y cuando hice broma dijo, no, una amiga mía también. Bueno, claro, es decir, y en cuanto a Elisa Mouliá no se ha contradicho. Elisa Mouliá lo único que ha dicho es, en este jardín voy a perder, que sepáis que esto fue así y que lo podéis o no considerar delito sexual, lo podéis o no considerar punible, pero yo lo considero violencia. A mí, si un señor se saca el pene y me lo pone encima, pues también lo considero violencia. ¿Qué quieres que te diga? Probablemente el juez considerará que no es punible, que no es un delito. Bueno, es que en este momento estamos cambiando las reglas de lo que consideramos violencia. Vale. Pero no exijamos de la víctima que sea perfecta, ni juzguemos a la víctima, porque la víctima no tiene por qué ser juzgada. La víctima puede tener la cabecita para aquí y la cabecita para allá, puede tener un pasado muy feo, puede tener un pasado muy bonito, puede ser lista, puede ser tonta, puede ser valiente o puede ser cobarde. No nos importa la víctima, hablemos del agresor. Dejemos de hablar de las víctimas y de juzgar a las víctimas. Hacen lo que les da la gana y ojalá cobrarán todas. Mira lo que te digo. No, no ha habido amenazas. Porque hoy lo comentaba con las amigas del club de lectura. Cuando me escriben las mujeres y me dicen, bueno, cuando
me escriben el testimonio, al cabo de meses, si ha pasado algo, también me lo cuentan y me dicen, ostras, han condenado, estoy muy contenta, han condenado a mi agresor. Digo, no, cariño, todavía contenta no, ahora que pague. Porque se llama verdad, justicia y reparación. Y eso lo hemos aprendido de los derechos humanos y yo lo tengo cosido al alma por la memoria histórica, de la que también soy militante. Verdad, justicia y reparación. Verdad es lo que las mujeres hacen a través de mí. Y si les impedimos hacer eso, impedimos que la verdad de las mujeres sea pública. Con lo cual, nos castigan de nuevo al silencio, así que pondré el cuerpo cada vez que sea necesario. 2, justicia. Ojalá se haga justicia. En algunos casos se hace y en otros no. Pero si se hace justicia, reparación. ¿Por qué tienen que pagar a la víctima de un accidente de tráfico y no van a pagar a una mujer violada? ¿Por qué tienen que pagar a la víctima de un atropello y no tienen que pagar a una señora a la que ha violado su marido durante 30 años? ¿Me explico? Es decir, verdad, justicia y reparación. Bueno, pues si no hay más palabras, con esta actuación, con este terremoto de Cristina, cerramos los encuentros en la paz de 2025, que creo que han sido todos buenos. Esperamos ya hoy ha sido el mejor, yo creo. Así que, Cristina, muchas gracias por venir. Esperamos para el año que viene y, bueno, y si queréis comprar algún libro, está aquí la librería del Pino, que los vende por si quiere que la pase algo a la firma. Ella firmará aquí con mucho agrado todos los libros que haya escrito. Os animo a que los leáis, son muy buenos. Muchísimas gracias a Sanlúcar porque sigue siendo un lugar de refugio. Gracias, compañeras y compañeros. Ahora también hay un vinito. Mientras firma Cristina los libros, podéis tomar un vinito. Hay algunos frutos secos o algo que haya por ahí. Algo habrá. Venga.